Y lo adelantábamos en los títulos. La provincia de Buenos Aires finalmente postergó, por lo menos por el momento, el proyecto que pone algunas trabas o flexibilizaciones para lo que es la repitencia. Así que vamos a hablar con Alejandro Finocchiaro, porque él es diputado, pero además exministro de Educación y tiene mucha información al respecto. Alejandro, muy buenos días. Gracias por hablar Hola, con Agustina, nosotros. ¿Cómo estás? A ver, se postergó, pero de todas formas Silioni dijo que no hay marcha atrás, porque de todas formas esto no era para aplicar este año, sino el año que viene, con lo cual dejó entrever que el año que viene o en algún momento se va a volver a trabajar en esta propuesta. Así que me gustaría saber ante todo tu primera mirada sobre este proyecto. Bueno, en general es lo que dice cualquier funcionario que tiene que dar marcha atrás rápidamente con algo que es sumamente insensato, ¿no? El año que viene va a haber otro gobierno en la provincia de Buenos Aires, con lo cual, pero la realidad es que la reacción que tuvimos desde la oposición, y yo creo que el gran temor a que en un año electoral, ¿sí?, los padres que a partir de la pandemia, digamos, han comenzado a estar más presentes en la educación de sus hijos, ¿sí?, tuvieran una reacción mayor todavía. Porque la realidad es esta. Es verdad que el periodismo puso mucho el enfoque en la cuestión de la repitencia, sí o no. Pero es que el proyecto era muy malo, tenía muchas inconsistencias. Era tan pero tan ambiguo que vos ibas a tener en cada escuela secundaria de la provincia un régimen académico distinto. ¿Por qué? ¿Qué tipo de ambigüedades tenía? Porque vos lo que tenés es que el sistema educativo es sumamente jerárquico, ¿no? Y cuando vos cambiás el régimen académico, no me refiero a la capacidad de cada escuela de hacer proyectos, para lo cual tienen autonomía, no, pero el régimen académico tiene que bajar muy taxativamente a las escuelas. No puede ser ambiguo, no puede ser dejado a interpretación, ¿no? De modo que, bueno, yo acá interpreto que con tantas materias eventualmente podría pasar y la directora de la otra cuadra interpreta lo contrario, ¿no? Entonces, había inclusive un gran movimiento entre los supervisores, los directores que no entendían, a los que les había llegado lo que se iba a tratar, no lo entendían. Entonces vos ahí tenés un problema, porque las directivas deben bajar claras. Claro, y otra cosa más, Agustina, cuando vos haces una reforma educativa, lo único que tiene que estar en la cabeza de quienes la hacen es si al final del día, cuando terminan la escuela, los chicos saben o no saben. Ese es el objetivo. Si aprenden o no aprenden. Entonces todo lo demás, el régimen académico, si se repite, si no se repite, son cuestiones que tienen que acomodarse a su objetivo, ¿no? Es verdad, es una verdad media lo que dice Silioni, que hay algunos lugares en el mundo donde no es que se ha eliminado la repitencia. La repitencia no forma parte de la escuela porque es otra escuela. Claro. Porque no hay materias. Claro. Porque se trabaja por áreas de conocimiento, por contenidos, lo cual no quiere decir que un chico termine la secundaria sin saber determinados contenidos de matemática. Quiere decir que los va adquiriendo en el transcurso de los distintos ciclos que va teniendo dentro de la escuela, sin retrasarse en aquellas áreas de conocimiento donde es más hábil, donde tiene más conocimiento, ¿no? Pero lo que estos quisieron hacer es tomar algo que ellos ven como muy progresista en estos países, pero sin modificar, sin tomarse el trabajo de modificar la secundaria actual. Y en ese sentido... Sí, termina. Una cosita, hubo algo muy cómico. Porque cuando hablamos de agrupar áreas de conocimientos, hablamos de tomar contenidos, de reflexionar sobre esos contenidos, de ver qué áreas de conocimiento se pueden armar
de acuerdo a multiplicidad de criterios, ¿no es cierto? Y se toman decisiones. ¿Sabes lo que habían hecho en esta resolución? Como un apilamiento tanto vertical como horizontal de materias. Y en las escuelas de las que habla Sileoni, no es que agarran matemática primer año, segundo, tercero y las comprimen y hacen un bloque. ¿Sí? Entonces, 5 autos no hacen un camión. Claro. ¿No? O sea, se había hablado, es diferente. Alejandro, también mucho sobre este concepto de que los chicos, por ejemplo, podían pasar de año, pero acumulando materias de hasta 3 años, ¿no? Ayer hablábamos, por ejemplo, con una persona que enseñaba matemática y decía, ¿yo cómo hago para enseñarle a una persona de 5º año si no terminó de entender algo que, por ejemplo, se le enseñó en 2º año, ¿no? Entonces también entiendo que algunos profesores no terminaban de estar de acuerdo, ¿no? Tampoco con esta reforma por ese tipo de cosas. Pero por supuesto, porque además están, de nuevo, estos quisieron hacer algo, digamos, novedoso, pero dentro de la escuela vieja. Entonces, eso es lo que no cuaja, eso es lo que no cuadra, porque, Es decir, que la reforma tiene que ser más profunda todavía, tiene que empezar por otro lado. Mira, nosotros la habíamos empezado a hacer, la largamos sobre fines del 2018, después de trabajarla como 2 años en el Consejo Federal de Educación. Se llamaba Secundaria 2030 y en algunas provincias, la provincia de Buenos Aires había comenzado, en la ciudad de Buenos Aires también había comenzado, con distintos nombres, ¿no? En cada jurisdicción. En una llamada Escuelas del Futuro, en otra, en Río Negro. Después, este gobierno decidió no seguir con prácticamente nada de lo que nosotros habíamos hecho. Pero habíamos recorrido un camino y habíamos tardado mucho porque se había trabajado justamente en las áreas de conocimiento, en los procesos pedagógicos. Otra cosa, si vos vas a hacer que se trabaje por área de conocimiento en forma colaborativa, interdisciplinar, vos tenés que capacitar profundamente a los docentes. Claro. No le podés decir a un profesor que hace 10 años o 15 que entre y dice buenos días y empieza a enseñar los casos de factoreo, que ahora tiene que interactuar con otro profesor, que tiene que dar una mirada conceptual diferente hacia los alumnos. No es un cambio de que te agrego 1 hora, te saco 1 hora, tenés que achicar la clase o agrandar la clase. No, es un cambio mucho más profundo. Esto era una chantada. Seguro. Alejandro, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Que tengas un muy buen día. Gracias, Agustín, igualmente.